A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días amigos, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Salud Positiva. Queremos dar continuidad al programa de la semana sobre COVID. Bueno, empezamos con la pregunta, ¿no? Con respecto a la vacuna, ¿qué efectos tiene el COVID con respecto a la enfermedad mismo, no con la vacuna, sino el COVID a largo plazo, ¿qué provoca? Pues es muy importante saber que el paciente que tiene COVID pues va a durar su enfermedad de 10 hasta 21 días o hasta un mes, su periodo de contagio. A partir de ahí vienen las secuelas y yo creo que eso es la parte más importante. Un paciente COVID que ha sobrevivido luego de estar en terapia intensiva o que ha tenido que estar hospitalizado y ha tenido un compromiso moderado en su pulmón, va a tener secuelas en el mismo. Entonces, las secuelas pueden ser muchas. Las secuelas pueden ser a nivel pulmonar, pueden ser a nivel neurológico, a nivel cardiológico, a nivel en las terminaciones nerviosas, a nivel muscular. Muchas de estas pueden ser leves. Sin embargo, es importante determinar que a nivel del pulmón son las que más problemas nos van a traer, porque es un paciente que va a necesitar oxígeno, un paciente con secuelas de COVID o con daño pulmonar, va a necesitar oxígeno, va a necesitar rehabilitación pulmonar, va a necesitar medicamento para disminuir la inflamación del pulmón. Y a veces estas secuelas pueden durar 3 meses, pueden durar 6 meses, pueden durar hasta un año en los pacientes que tuvieron un daño pulmonar importante. Hemos visto que hasta el año aún persisten con daño pulmonar y ya es un poco más difícil que esta revierta. Y por lo tanto, un paciente que sale de COVID, sobre todo un moderado y un severo, debe hacerse un seguimiento después con el especialista para determinar cuál es su capacidad pulmonar y cuál es su función pulmonar y cómo quedaron sus pulmones. Bueno, esto es sumamente importante, no abandonar los controles después de la hospitalización, sumamente importante. Pero si yo estoy sospechando que tuve COVID o que tengo COVID, ¿qué pruebas debo hacerme? Si es que estoy sospechando en este momento que tengo COVID, ¿qué prueba me hago? Y si es que ya tuve, ¿cuál prueba debería realizar? Ya. Es muy importante, dentro de la población hemos visto que mucha gente opta por hacerse pruebas semanalmente o mensualmente para determinar si tuvieron o no tuvieron COVID. Actualmente nosotros tenemos 3 tipos de pruebas en laboratorio para determinar la presencia del virus. Una de ellas es la determinación de anticuerpos, la cual puede ser de forma cualitativa o puede ser de forma cuantitativa. Estas tienen una sensibilidad de diagnóstico baja, muy baja, sobre todo la cualitativa tiene una sensibilidad de diagnóstico muy baja, menor al 25%, por lo tanto no nos sirve para determinar diagnóstico de la enfermedad. La cuantitativa, la sensibilidad mejora un poco sobre el 40%, pero tampoco nos ayuda a determinar la enfermedad. Las 2 pruebas que son validadas y que se han visto en muchos estudios que nos ayudan a determinar la enfermedad son, una es la prueba de antígeno, que es una prueba rápida y también es por hisopado. Sin embargo, esta prueba en pacientes que no tienen síntomas no va a tener una buena sensibilidad y no nos va a ayudar con el diagnóstico. Y la otra prueba que tenemos es la prueba PCR, que también es por hisopado. Esta tiene mejor sensibilidad, se compara con el antígeno, pero la diferencia es que este incluso puede detectar casos asintomáticos. ¿Cuándo hacerme la prueba? Es importante decir que
si me hago de forma temprana, si yo tuve contacto con un paciente que tuvo COVID y me hago al día siguiente que tuvo el contacto, la prueba de seguro va a salir negativa. Y asimismo, si me hago la prueba PCR muchos días después del contacto, pasados los 10 días de síntomas, la prueba también va a salir negativa sin que necesariamente no tengamos la enfermedad. Y de ahí es importante la valoración, tal vez con una tomografía de tórax para determinar si hay compromiso pulmonar, pero en los pacientes que tienen síntomas respiratorios. Ahora, ¿qué pasa después de que me dio COVID y muchos pacientes dicen, es que ahora quiero saber si ya no tengo el virus en mi cuerpo? Muchas veces se realizaba la medición de PCR en todos los pacientes que pasaban 10 días de síntomas o 14 días de síntomas o 21 días de síntomas. Se ha visto que esto ya no es útil porque muchas veces los pacientes hacen una prueba PCR y sigue saliendo positiva y siguen creyendo que tienen la enfermedad cuando realmente no es así. El virus deja unos fragmentos en la vía respiratoria y estos se determinan en la prueba PCR. Sí sería una prueba muy útil hacerse la determinación de antígeno, que si es negativa nos va a ayudar a determinar que realmente no tenemos la enfermedad, o realizar anticuerpos para determinar qué cantidad de anticuerpos hay o ha desarrollado el paciente, que tampoco es una práctica que se debe hacer. Sin embargo, si el paciente lo desea hacer, puede hacerlo como parte de su protocolo nada más. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? En realidad no hay ninguna diferencia. El aislamiento epidemiológico es la cuarentena, pues deriva de la palabra estar aislado 40 días, que en el COVID no significa que vamos a estar aislados 40 días. Sí, el COVID, el aislamiento es en los pacientes asintomáticos estar aislados 10 días, en los pacientes leves de 13 a 14 días, en los pacientes moderados 21 días y en los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, así hasta un mes se puede aceptar el aislamiento. Si yo tuve contacto con una persona con un diagnóstico de COVID, ¿qué debo hacer? Sí, eso es una pregunta muy importante y hay que tomar en cuenta que tener contacto con una persona que tiene la enfermedad no necesariamente significa que voy yo también a adquirir la enfermedad. Es importante saber que si nosotros mantenemos las medidas de precaución, que son el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, va a ser poco probable que nos enfermemos. Recordar que el paciente COVID puede tener síntomas respiratorios o no tener síntomas respiratorios y que el contagio se produce por la eliminación de gotitas desde la vía respiratoria. Entonces, si un paciente no tiene síntomas respiratorios, el contagio va a ser menor y la preocupación va a ser menor. Mientras que si tiene síntomas respiratorios, es ahí cuando debemos tener un poco más de cuidado. Si mantuvimos las medidas de contacto, de precaución, pues va a ser poco probable que nos infectemos y solo debemos mantenernos alerta. Pero si no mantuvimos esas medidas de protección, es mantenernos alertas frente al primer síntoma y frente al primer síntoma ya tomar un contacto con el médico y vigilar al paciente para evitar que progrese la enfermedad. No dando medicación, porque esa no es la forma de evitar que progrese la enfermedad, sino actuando de manera temprana frente a la misma e identificando síntomas y signos de alarma que nos permitan frenar ese progreso del virus en el cuerpo. Sí, son elementos muy básicos, la protección, el distanciamiento y el lavado de manos. Muy bien. ¿Por qué hay tantas variedades de virus? ¿Por qué hay las mutaciones? ¿De qué se trata esto? Ya, en realidad no son variedades, hay una variedad de virus, pero del coronavirus nosotros tenemos, por la pandemia, tenemos primero la mutación que es producida por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene una infinidad de variantes. Cada una va a tener una forma de actuar que otra y va a tener mayor contagiosidad y va a tener mayor riesgo de complicar la enfermedad. Estas variantes se dan principalmente por las mutaciones del virus. Entonces el virus adquiere otras capacidades para adaptarse al medio, para poder sobrevivir y por eso se dan las variantes. Entonces, pero hay que recordar que dependiendo de la variante vamos a tener más enfermedad o menos enfermedad, o vamos a tener más tasas de contagio y menos tasas de contagio.
Bueno, y si alguien ya fue diagnosticado de COVID, ya tuvo la enfermedad, ¿puede volver a contagiarse? En definitiva, sí, puede volverse a contagiar. Nosotros tenemos una protección por nuestro sistema inmunológico luego de que nos dio COVID de aproximadamente 3 meses. No podemos decir que esos 3 meses estamos 100% protegidos. Sin embargo, sí tenemos menos riesgo de contraer la enfermedad de otros pacientes que ya son positivos. Después de los 3 meses, el riesgo vuelve a ser el mismo que una persona que no ha tenido la enfermedad nunca. Es decir, 100% si es que no hay las medidas de precaución, que eso es algo en lo que recalcamos mucho. Las medidas de protección adecuadas son las que nos van a evitar enfermarnos. ¿Y cuánto tiempo se debe utilizar una mascarilla? Pues nosotros tenemos en el mercado un sinnúmero de mascarillas, desde las mascarillas artesanales, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas KN95, las N95, los respiradores. Estas 3 últimas principalmente se deben utilizar en el ambiente hospitalario. Son de uso exclusivo en el ambiente hospitalario. Si un paciente considera que labora o se desenvuelve en un medio de alta contagiosidad, puede utilizar una mascarilla KN95. La mascarilla quirúrgica y la mascarilla de tela, que son las artesanales, pueden utilizarse en la población, pero hay que recordar que la mascarilla quirúrgica se considera que una vez que se humedece por nuestras secreciones cuando estamos hablando, esta debe cambiarse inmediatamente. Si no estamos hablando y solo estamos caminando o solo estamos sentados en algún sitio esperando, puede aguantar la mascarilla por lo menos unas 4 a 6 horas. La mascarilla de tela no nos va a proteger al 100% porque no tiene los filtros necesarios. Es necesario que una mascarilla tenga por lo menos 3 capas para decir que nos va a proteger. Eso en el ambiente de la comunidad. La mascarilla KN95 puede durar hasta una semana dependiendo del uso y la N95 igual, dependiendo del uso que le demos a la mascarilla. Y si utilizo doble mascarilla, la N95 más la quirúrgica, ¿se puede prolongar la vida útil de la mascarilla? Se puede prolongar la vida útil de la mascarilla quirúrgica, nos ayuda a mejorar la protección que tenemos. Sí se puede utilizar doble mascarilla siempre y cuando sea una N95 o una KN95 y por encima de esa una mascarilla quirúrgica. Y nos va a ayudar mucho, ¿no?, a proteger la mascarilla y segundo, a protegernos más como personas del virus. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura el virus sobre una superficie? Antes se creía pues que el virus realmente permanecía mucho tiempo en las superficies. Actualmente ya hay muchos estudios que dicen que el virus en superficies de madera, por ejemplo, no va a tener mayor vida. Sí va a tener una sobrevida importante sobre las 8 horas en las superficies de metal o en las superficies de acero. Es por esto que es tan importante la desinfección de estas superficies que van a incrementar el contagio. Pero en la superficie en general el virus no va a sobrevivir más allá de 2 horas y el virus es muy pesado, no va a caer desde el aire hacia la superficie y mantenerse vivo por mayor tiempo. Ya. Me vacuné hace un mes y ahora tengo COVID. ¿Qué pasó? Ya. Recordar que la vacuna no da una protección del 100%. Puede dar una protección mayor al 60% los 3 tipos de vacunas que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente se aflojaron un poco esas medidas de protección, asistimos a alguna reunión y por eso nos contagiamos de la enfermedad. Pero recordar que la vacuna no nos permite llegar a enfermedad moderada ni severa. Puede permitirnos llegar a hospitalización, pero no complicarnos y llegar a una enfermedad severa. Entonces, probablemente en ese paciente pasaron 2 cosas.
se vacunó y no ha recibido la segunda dosis hace un mes y no ha recibido la segunda dosis, entonces tiene una protección de apenas el 25% y por ende disminuyó las medidas de protección y por eso se infectó. Se confió. Se confió, exactamente. Bueno, y ya varias veces has nombrado el COVID severo, el más grave, y se entiende que estos pacientes son los que tienen peor pronóstico. Por ejemplo, si un paciente tiene el requerimiento de ingresar a una unidad de terapia intensiva, ¿qué debemos informar a la familia? ¿Qué va a esperar la familia en relación al pronóstico en este caso? Sí, es muy importante saber dar este tipo de noticias y creo que es una de las más difíciles. Un paciente que ingresa en terapia intensiva va a tener un 50% de probabilidades de mejorar y un 50% de probabilidades de no mejorar y fallecer. Entonces, siempre tenemos que tener estas dos condicionantes. Independientemente del paciente, siempre va a tener estos dos tipos de caminos. Es importante que la familia conozca cuál es el estado, cuál es el riesgo de mayores complicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un paciente joven, un paciente de unos 27 años que no tiene sobrepeso, pero que lastimosamente su sistema inmunológico estuvo un poco debilitado y el virus ganó la batalla y terminó en terapia intensiva, versus un paciente de unos 50 años con obesidad, obviamente el paciente de 50 años con obesidad va a tener mayor riesgo de mortalidad que el paciente de 27 años sin ninguna enfermedad adicional. Y entonces tenemos que explicar todo esto a los familiares. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es 50% de vivir y de mejorar, 50% de complicarse. Entonces hay que tener claras las cosas y no brindar expectativas de vida. Lamentablemente hemos llegado a ese punto en el nivel salud de evitar estas expectativas de vida. Todo paciente que está en terapia intensiva siempre va a tener un riesgo de mortalidad alta. Bueno, y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nadie nos enseña a dar malas noticias, sin embargo debemos buscar una forma que no sea tan impactante para la familia y que sea un poco más manejable desde el punto de vista psicológico, que también van a necesitar apoyo, ¿no? Muchas veces están contagiadas varias personas de la familia y muchos están en condición grave, entonces es bastante complejo, ¿no? Creo que hay que saber ser bastante empáticos en esta situación, que es una situación triste para el paciente, para su familia, pues tiene acceso a mucha información por un lado, por otro lado, entonces eso va a generar mucho más estrés, mucha Definitivamente, carga. Y la empatía que debemos tener como médicos con el paciente debe ser muy grande, porque no sabemos todo lo que está atravesando esa familia. Sabemos que las unidades de cuidados intensivos están desprovistas de medicamentos, es familia que está luchando por conseguir medicamentos, pero siempre creo yo desde mi punto de vista que tenemos que decir las cosas como son, pero con una manera muy, muy empática. Exactamente, no podemos ocultar información porque eso contribuye a la conspiración de silencio, pero obviamente tenemos que tomarlo de una forma bastante cauta. Exacto. Ajá. Claro, y también tenemos que respetar la decisión del paciente si nos hemos enfrentado a personas que dicen no, terapia intensiva, no intubación. Sí, y eso es muy difícil porque también yo creo que tenemos que orientar al paciente, ¿no? El paciente cuando ya se ve en una condición mala, muchas veces dice y piensa, no, es que irme a terapia intensiva es que me voy a morir, voy a fallecer. No todos los pacientes fallecen, no todos los pacientes terminan en malas condiciones, entonces hay que persuadir, yo creo que hay que persuadir al paciente y explicarle cuáles son los beneficios que puede traerle la terapia intensiva. Va a tener más beneficios en ingresar a un área de terapia intensiva que seguir en un área de hospitalización con altos flujos y que se va a complicar con esa falta de aire que es muy, muy, muy complicado. Bueno, muchísimas gracias por la información, ha sido de mucha utilidad, esperamos que les haya servido, que haya aclarado algunas de las dudas. Agradecemos mucho tu intervención,
Fernando. Es el doctor Fernando Hualpa. Vamos a dejar el número de contacto para que puedan contactarse con él si así lo desean. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.